Muy buenos días, mis amados hermanos y los amigos que nos escuchan por este medio en este día. Quiero invitarle a que oremos. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder exponer tu palabra, de poder escuchar tu voz en este maravilloso día. Muchas gracias, soberano Padre. Oramos, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la has dejado, para que cada humano, Señor, pueda ser transformado y cambiado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarle a que me acompañen a la lectura de la palabra. Y voy a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama por toda Judea y por toda la región alrededor. Al observar este pasaje que hemos leído, vemos a Jesús que va camino a la ciudad de Naín. Jesús ha salido de Capernaum y va hacia la ciudad de Naín. Y al llegar a la puerta de la ciudad, él se encuentra con otra multitud que vienen a dar sepultura a un joven. Y dice la palabra que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Y el Señor tuvo compasión de ella, le dijo: no llores, tocó el féretro, y el joven se levantó, se incorporó y lo entregó a su madre. Y la gente tuvo miedo y glorificaba a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Podemos ver en este pasaje un cuadro doloroso. Podemos ver al Señor que conoce todos los problemas y también tiene una hora exacta, un tiempo perfecto para todas las cosas. Lo primero que quiero que observemos en este pasaje es una desesperanza. Una desesperanza estamos viendo en este momento. Consideramos que todos los seres humanos reconocen y reconocemos que la vida es dura y que se experimenta muerte, enfermedad y dolores y muchas situaciones difíciles. Consideramos también lo difícil que sería enfrentar situaciones desoladoras y desesperanzadoras sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de una comunidad de fe y sin esperanza.
pero hay esperanza y compasión divina en medio de estas experiencias traumáticas. Este pasaje, como ya hemos leído, nos muestra a un Dios que se compadece de nosotros. Ahora, Dios no siempre responde de la misma manera, pero su compasión en medio de la desesperanza no nos falta, aunque no nos responda a todos de la misma manera, pero la compasión de Cristo se hace manifiesta en todo momento. Por eso, el primer punto que quiero que tratemos es una desesperanza. Ya veíamos cómo Jesús llega a esta ciudad o a la puerta de esta ciudad y se encuentra con este panorama oscuro. Van a enterrar a este joven, hijo de una madre viuda, y con ella va una gran multitud. Es una viuda con una profunda tristeza, con un dolor desgarrador como el de una madre que ha perdido a su único hijo. Es una viuda con un pasado doloroso. No sabemos, no nos dice la palabra, cuánto tiempo llevaba de haber perdido a su esposo. Pero dice que era viuda, así que tenía un pasado doloroso. Y su presente no era el mejor, mis amados hermanos. Su presente es desconsolador. Es un presente muy, pero muy triste. Y su futuro desesperanzador. Así que este es el cuadro que estamos viendo aquí. Era una madre desesperanzada y desconsolada, que va a enterrar con una multitud a su único hijo. Esta multitud que le seguía con llantos, con lamento, acompañando el dolor de esta mujer. Y es allí en este momento en que Jesús aparece. Como les decía, el Señor tiene todo bajo su control. El Señor tiene todos los problemas bajo el control de Él, y todo lo que ocurre debajo del sol está determinado por Dios. Así que esta visita que el Señor va a hacer a la ciudad de Naín no es casualidad. Este encuentro con Jesús no es mera casualidad. En Dios no existen las casualidades. En Dios existen propósitos y propósitos de vida. Propósitos eternos. Propósitos que nos traen gozo y transformación a la vida del ser humano. Al llegar Cristo a este lugar, está viendo a una humanidad sufrir, a una multitud sufriente, a una multitud que viene acompañando a esta mujer desconsolada. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi amado amigo, que donde está Cristo hay esperanza. Donde está Cristo florece la esperanza. Donde está Cristo hay siempre vida. Eso es lo que el Señor es. Cristo es vida. Por eso Él pudo decir: yo soy la vida. Y Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, vida plena, vida en comunión con Él. Y esta multitud, que puede representar a la humanidad perdida, se encuentra con una multitud que viene alegre, con una multitud que viene con vida, porque, como les decía, donde está Cristo hay vida. Y allí, en este
cuadro que estamos viendo en el versículo 13, dice, cuando el Señor vio, ¿qué vio el Señor? Vio a la multitud. La Biblia dice que el Señor vio a las multitudes y eran como ovejas que no tienen pastor. Eran como ovejas desamparadas y habían enfermos, había gente endemoniada, había gente sin esperanza, había gente sin destino, confundidas, con hambre, con necesidades, pero sobre todo, gente muerta en delitos y pecado. Y aquí nos está diciendo que el Señor la vio a esta viuda y se compadeció de ella. Gloria damos al Señor. Una compasión manifiesta. Una compasión manifiesta. Imaginémonos una vez más esta escena. Llanto, dolor, alaridos, lamentos. Y dice que el Señor va a expresar a esta mujer el versículo 14 o el versículo 13, la segunda parte, y le dice, no llores. Yo no sé a quién le agradaría escuchar estas palabras cuando ha perdido a un ser querido, cuando ha perdido a una madre, a una esposa, a un esposo, a un hijo, a una hija, a un familiar, porque el Señor le está diciendo a esta mujer que va a dar sepultura a su hijo, no llores. Es posible que ahora usted lo pueda entender de una manera diferente, pero esta mujer yo creo que no logró captar esas palabras, pero el Señor le está diciendo, no llore, porque aquí está la vida, yo soy la vida, mírame a mi mujer. Y dice la palabra en el versículo 14, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, tocó el féretro. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, el Señor vio la tristeza humana. El Salvador miró la tristeza humana de esta mujer, la tristeza que esta multitud manifestaba allí. Y la palabra entonces nos va a decir que Jesús fue movido a misericordia, fue movido en lo más profundo, en sus entrañas, fue movido a misericordia. El Señor Jesús fue movido al ver esta viuda que había perdido su única esperanza, su única fuente de sustento. Pero Jesús está ahí. Jesús está ahí y donde está Jesús hay esperanza. Donde está Jesús hay esperanza floreciente. Él no podía ver a los demás sufriendo sin compadecerse. Él es afectado por la miseria y el dolor de la humanidad. Al Señor le dolió ver la humanidad perdida. Al Señor le dolió ver a la gente afligida y triste, agobiadas. Y el Señor le está diciendo a esta mujer, no llores. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Él manifiesta su compasión. Él manifiesta su misericordia. Él manifiesta su amor frente a esta multitud, frente a esta viuda. Él ha experimentado el dolor humano,
La palabra de Dios nos dice en Hebreos 2, del versículo 17 y 18, que Él puede entender el dolor de la humanidad porque Él fue humano y experimentó todos los dolores. Isaías 53, versículo 3 nos lo describe como el varón de dolores, experimentado en quebranto, hablando de su muerte, de lo que le acontecería. Entonces el Señor Jesús está allí. Él nos devuelve la esperanza. Él es el único que puede devolverle la vida al ser humano. Y sigue diciendo el versículo 14 que tocó el féretro, rompió las leyes. Él no se contaminó. Él no se podía contaminar. La Biblia dice que los que llevaban el féretro se detuvieron y le está diciendo a este joven: a ti te digo, levántate. Levántate. Recuerde que es el Señor el que le ha dicho a esta mujer: no llores. Y ahora le está manifestando o le está dando las razones por las cuales no debe llorar, porque Él está ahí, porque Él es la vida, y ahora le está entregando a su hijo. La palabra dice que este joven habló, que este joven testificó. Alabamos a nuestro Dios. Mis amados hermanos, donde está Cristo hay esperanza y compasión. Donde está Cristo hay una compasión manifiesta. En tercer lugar, donde está el Señor, hay un poder maravilloso. Donde está el Señor, hay una compasión que se manifiesta. Alabamos a nuestro Dios. Miremos lo que dice en los versículos 17. Dice de la siguiente, versículo 15 y 17. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Alabamos a nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Padre en esta mañana. Mis amados hermanos, aquí encontramos algo, que es que esta viuda ni la multitud han pedido nada. No es como el caso del centurión que mandó con uno de sus siervos a buscar a Jesús, a rogarle al Señor Jesús que viniera a su casa y sanara a su siervo. En este caso es totalmente diferente. Esta mujer no ha pedido nada. En medio de su dolor, en medio de su tristeza, ella no ha pedido nada. Pero sí vemos, mis amados, es la compasión del Señor. Dios se mueve sin que tú y yo le pidamos. Dios se mueve por su gracia y nos da esperanza. La gracia inmerecida de Dios nos da esperanza. Esta mujer recibió la gracia y la misericordia de Dios, pura gracia. Así es el evangelio, un evangelio de gracia. Nosotros no teníamos esperanza, pero nuestro Dios es un Dios de esperanza. Glorificamos a nuestro Dios en esta mañana. Esperanza a través de la compasión de Cristo.
Cristo es compasivo, Él entiende tu dolor, Él entiende tu sufrimiento, Él está ahí para ayudarte. Solamente es que tú puedas escuchar lo que Él ha dicho, porque Él ve tu sufrimiento, Él ve tu necesidad, Él conoce y Él sabe qué te duele, Él sabe qué te pasa en tu vida, qué hay en tu hogar, qué hay en tu matrimonio, qué hay en tu relación, Él la conoce. Esperanza a través del poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. Él le ha dicho a este joven, levántate. Dio la palabra de vida, dio palabra y su palabra es vida. Su palabra le dio vida a los muertos porque hay un poder en la palabra del Señor. He escuchado a muchos decir, las palabras tienen poder. Sí, pero la palabra de Dios, no tu palabra. Hermano, lo que tiene poder es la palabra del Señor. Y usted puede ir a Génesis conmigo y leer Génesis 1:3, donde la palabra del Señor dice que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree que ocurrió? Hermano, ocurrió lo mismo que Jesús le dijo al joven, levántate. Allá dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Aquí le dijo al joven, levántate, y este joven se levantó. A ti también te está dando una palabra, a ti también te está diciendo, levántate de tu condición espiritual y ponte en pies. A los amigos le está diciendo, hoy yo te estoy diciendo, levántate, he venido a visitarte, he venido a darte una oportunidad de vida. Pero debes escuchar la palabra del Señor, debes creer la palabra del Señor en medio de la situación que tú puedas estar viviendo. No importa que sea desesperanzadora la situación tuya, en Cristo hay esperanza, hay compasión. La palabra dice que el Señor espera ser compasivo con todos. Tenemos esperanza a través de la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra, meditamos en la palabra, nos muestra la gracia de Dios, nos muestra su compasión, nos muestra su amor, nos muestra su poder incomparable, su poder misericordioso, su poder amoroso, así a una humanidad perdida, así a un hogar destruido, y Él quiere levantar tu vida en esta mañana. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios trae esperanza, trae cambio de muerte a vida. Jesús dijo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Un día yo escuché esa voz, un día tú, amigo, hermano, escuchaste esa voz y aceptaste a Cristo. Hoy el Señor quiere que tú, amigo, que estás presente, que me estás escuchando, puedas escuchar su voz. No llores, no te preocupes. Ven a Cristo y Él derramará compasión en tu corazón. Él cambiará tu lamento, tu dolor, tu sufrimiento en alegría. Te gozarás con Él. Queremos que hayan cambios, pero ¿quién puede quién puede ofrecernos cambio? Estamos esperando que el gobierno cambie las cosas y no.
Cambian las tecnologías, cambian muchas cosas, mis amados hermanos, pero el corazón del hombre, el corazón pecador del hombre, el corazón rebelde del hombre, solamente la palabra de Dios lo puede cambiar. Queremos ver gente convertida, tenemos que predicar la palabra. Queremos ver gente transformada, tenemos que predicar la palabra. ¿Quieres ver a tu hijo transformado? Sigue hablándole de Dios, sigue orando por él, llévalo a que lea la palabra, llévalo a que medite en la palabra, aconséjale que lea la palabra, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para levantarlo a los muertos espirituales. Y Dios es el Dios de milagro. Dios es el Dios que hace prodigios y señales a través de su palabra. Esta es la misma palabra que Jesús le dijo a la hija de Jairo: Talita, a ti te digo, levántate. Es la misma palabra que el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y es la misma palabra que hoy Él te está entregando a ti. Ven, levántate. Escucha su palabra. Cuando estás hablando con una persona que no tiene esperanza, llévalo a la palabra, muéstrale las promesas que allí se encuentran y también las advertencias, y motívalos a leerla para que se encuentren con el Dios de la vida. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos el compromiso de predicar en tiempo y fuera de tiempo la palabra en toda ocasión. Los encuentros con Jesús cambian por completo la condición humana desesperanzada. Jesús siempre mostrará compasión trayendo vida por medio de su palabra. Y es por eso que quiero concluir diciendo lo siguiente: solo el mensaje de Dios, el único mensaje de esperanza y de compasión y de poder para un mundo desesperanzado y en crisis, se encuentra en el Señor que ha dado su palabra. Dios nos siga bendiciendo en el resto de este día.